Bien, muy buenos días, estimadas alumnas, estimados alumnos. Gusto saludarles. Les informo que la clase está siendo grabada y queda disponible en el portal Team para su revisión. Eh, Hoy día vamos a seguir con todo ya aplicando todo lo que es la parte de orientación a objetos del lenguaje Java para que vayan comprendiendo lo que son los conceptos y cómo maneja la orientación a objetos Java. O sea, la orientación a objetos es una sola, pero cada lenguaje en algunos aspectos, como por ejemplo Python, hace diferencia en ello. Entonces vamos a cargar el NetBeans. No sé si van a hacer lo mismo, van a seguir a la par conmigo. Y por mientras yo voy a retomar lo que vimos la clase pasada, que fue lo que es el tema de lo que es el concepto constructor y esas cositas, ¿ya? Bien, vamos a poner esto. Voy a compartir pantalla de luego, un segundito. Ya, ahí está cargando el NetBeans y en parte 2 comparto pantalla ahora, jóvenes. Buenos días a los que se han ido conectando y les comento al tiro la... ¿Están viendo el NetBeans? Sí, profe. Sí, profesor, sí Sí, se ve. sí, Sí, ya. profe. Ya. Decirles, comentarles que aquí en la carpeta, aunque ustedes ya lo saben, que aquí en la parte de archivos van a encontrar una carpeta que se llama, ¿dónde está aquí? Materiales de clase, pues, aquí está. Sí, ahí está esa carpeta comprimida que ustedes la descargan, que está, esa la voy a ir actualizando terminada la clase. Aquí está todo lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Y ustedes descomprimen y con el NetBeans abren aquí está el NetBeans, abren el archivo. No se olviden que descomprimen la carpeta y con Open le hacen un Open Project y en el Open Project, ¿cómo se llama? Se van a encontrar con ese proyecto que está la famosa tacita café, ¿ya? Que yo expliqué en la primera clase qué es lo que era tacita café y les va a abrir este ejemplo que estuvimos viendo en la clase pasada. Ahí está la clase estudiante y vamos a partir completo. Bien. Repito, ¿les parece que repasemos esto fue lo último que alcanzamos a ver en la clase pasada? ¿Les parece que repasemos esto? No sé qué opinan ustedes. ¿Repasar la parte conceptual? Sí, profesor, me parece. Buena ¿Los idea. demás qué opinan? ¿Que sí? Sí, Sí, profe. sí, ya perfecto. Vamos a retomar esa parte. Si alguien levanta la mano, cualquier cosa, me tiene alguna consulta, como yo estoy con la otra pantalla, por favor me avisan por audio, por sorteo, una consulta. Por favor, les pido, ¿ya? Bien, partimos. La estructura de una clase en Java está compuesta por los siguientes elementos. Lo primero son los componentes que se conocen los atributos. Chuta, dame un segundito, se me está a agotar la batería. Dejen enchufar el notebook, dame un segundito. Ya, ahí sí, ya, ahí estamos. Ya, lo primero que tú haces dentro de una estructura de Java es declarar la clase, public class. Les recuerdo que Python, esto lo declara simplemente clase estudiante. Bueno, tú también aquí podrías eliminarle el public, ¿ya? Pero el NetBeans por defecto lo pone como público. Pero perfectamente tú puedes eliminar el concepto de public si tú lo deseas, ¿ya? Public estudiantes, y les recuerdo que Java trabaja con las llaves, abre paréntesis llaves, si ustedes ven ahí que aquí está partiendo la llave de inicio de clase, que en el fondo es el equivalente a los 2 puntos de Python, y aquí abajo termina la clase. Entonces, él sabe dónde comienza y dónde termina, que ese es el equivalente a los 2 puntos de Python. ¿Qué se hace lo primero en Java? Tú declaras los atributos. ¿Para dónde va el sentido, el norte de esto? Tú a futuro nosotros por cada clase, por cada estructura de clase, la vamos a tener una asociación correcta, equivalente hacia una tabla o una base de datos. Ya vamos a terminar este curso, este taller con una aplicación con base de datos para que ustedes sepan cómo se conecta Java a base de datos. Vamos a trabajar con MySQL, ¿ya?
Después, hecho eso, vamos a declarar que la otra parte, que es el famoso constructor, que el constructor, ¿cómo se llama? Va a ser independiente de la clase. Si ustedes se recuerdan que en Python tú defines el famoso constructor init o la función init, y dentro de la función init tú defines lo que son los atributos y a su vez defines los parámetros del constructor. En cambio Java no, Java lo separa lo que es la definición de los atributos y el constructor lo hace aparte en una estructura. Fíjense que el constructor siempre es el mismo nombre de la clase, public estudiante y ese es el constructor. Otra cosa importante se me olvidó decirles de los atributos. Los atributos Java por principio, ¿cómo se llama? De encapsulamiento, que es uno del segundo principio de la orientación a objetos, él declara los atributos privados, pero eso no significa, no es obligación. Si yo le elimino la palabra private, ya automáticamente el atributo sigue siendo parte de la clase, pero la única diferencia es que es público. Y si es público, tú omites o no es necesario que definas los accesorios, los getter o los setter, que también se los voy a explicar en su momento. Entonces, si mantenemos el principio básico de Java, el atributo se define como privado. El constructor, ¿qué es lo que hace? El constructor permite que tú inicialices los atributos de la clase. Si ustedes se fijan acá, recibe los parámetros para inicializar los atributos de la clase. Les recuerdo que el this, el famoso this, representa o que yo estoy haciendo mención al atributo de la clase. Si yo le digo this.id igual id, ¿saben? Observen que NetBeans te pone con color verde, color un poquito verde, lo que es el atributo de la clase, que están aquí. Es más que nada para identificarlo, pero si yo quiero hacer mención al atributo, tengo que ponerle diff, que es el equivalente al self que nosotros usábamos en Python. La idea es la misma. Lo otro, fíjense lo importante aquí en el constructor. Observen que los atributos de la clase, pero los parámetros del constructor tienen tipo de datos. Eso sí, lo exige Java sí o sí, que tú le tienes que poner de qué tipo es el dato. No es como Python, que Python inicializa los atributos o le da sabe de qué tipo es el atributo cuando tú le das un valor inicial. En este caso no es así. Lo otro importante que tienen que tener claro es que Java te permite crear varios constructores, Python también, y normalmente una de las buenas prácticas que se hace en Java es declarar un constructor con parámetros y un constructor sin parámetros. Esto es más que nada si tú quieres inicializar una instancia para comunicarte con la clase sin necesidad de, ¿cómo se llama?, de definir, darle atributos, o perdón, para pasarle parámetros. El otro elemento que tiene importante la Java son los famosos accesadores o getter. ¿Qué es un accesador o getter? Te permite que como el atributo está declarado privado, el atributo, ¿cómo se llama? Para poder yo acceder a ese atributo, estoy obligado a recurrir a un getter, que es el elemento que me permite acceder al atributo. Normalmente los atributos, los métodos, estos son en el fondo son funciones, son def. Las funciones o los métodos de getter son del mismo tipo o retornan un antecedente del mismo tipo de acá, ¿ven? Si el ID es entero, el método getter también es entero. Y por norma, por buenas prácticas, siempre el getter se llama como get de getter y después viene el nombre del atributo. Y como es una función, lleva el paréntesis. ¿Qué es lo que hace? Retorna el valor del atributo. Aquí yo le puedo ponerle ID o simplemente también le podría poner this.id y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Con ID o get ID. Hasta el momento, automáticamente, los atributos de la clase, los métodos pueden acceder por sí mismos a ellos sin necesidad de hacer ningún otro ajuste para ello. Y si ustedes observan, aquí están declarados todos los getters de los atributos de la clase. Bien, está el get apellido, el get nombre, el get edad, etcétera, para poder acceder a los distintos atributos. Así como existen los getters, también existen los setters. Los setters también son conocidos como mutadores. Los setters, ¿qué es lo que hacen? Cambian en tiempo de ejecución el contenido de un atributo. Por ejemplo, yo estoy trabajando con el ID 123, quiero trabajar ahora con el atributo, con el ID 456. ¿Quién me hace ese cambio en tiempo de ejecución? El setter del ID en este caso. Todos
los setters, los mutadores, son de tipo void. ¿Qué es un método void? Un método void es un método que hace algo pero no retorna nada. Si ustedes observan aquí, los accesadores son todos return, y todos son de un tipo de dato, entero, string, entero, puede ser boolean, puede ser doble, que es el equivalente al float, etc. Pero en cambio los setters o los mutadores son todos void. Void que significa hacen algo y no retornan nada. Eso es el concepto. Si ustedes observan, el setter recibe el parámetro que va a ser cambiado y a través de la sentencia this, para hacer referencia al atributo de la clase, hace el cambio. Con un ejemplo se les va a aclarar un poquito más la película. ¿Qué viene después? Una vez que tú ya definiste los atributos, el constructor, los getter y setter, todas las clases Java tienen esta estructura, todas, sin excepción. Y les recuerdo que la semana pasada les enseñé que el NetBeans te permite o tiene, una vez que tú defines los atributos, a través del generador que tiene automáticamente, que es este que tú dices aquí, dice insert code, tú te permite crear el constructor, los getter y setter, lo haces solo. ¿Ya? Esto siempre, cuando yo defino una estructura de una clase, siempre debo hacer esto sí o sí en una estructura de una clase. Y les recuerdo que la estructura de una clase es el símil o el equivalente a una tabla o una base de datos. Esa es la forma que tiene que trabajar, que ya vamos a ver el concepto del modelo vista controlador. Una vez que tú haces eso, viene la otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? Es crear tus métodos para trabajar esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de una función. Entonces vamos a crear nuestra propia función. Vamos a crear una función que muestre los datos. Vamos a poner un public void, le vamos a llamar mostrar estudiante. Vamos a mostrar los datos del estudiante. Abro llave, cierro llave. Es como una función def mostrar estudiante. Y acuérdense que Python tiene el famoso parámetro self, que es self el que te permite automáticamente acceder a los atributos de la clase. En cambio, en Java no es necesario ponerle self porque automáticamente accede directamente a los atributos, aunque esté en teclado privado, porque estoy dentro de la misma clase. Si quiero acceder de afuera, sí tengo que acceder o recurrir a los getter y a los setter. Vamos a hacer una impresión súper simple. Por ejemplo, un source, ya le digo aquí los datos del estudiante, la estudiante son. Fíjense que estoy trabajando con el source, que es el system.out.print, que es el equivalente al print de Python. Y vamos a mostrar los datos. ¿Ya? Vamos a poner que el ID de estudiante, vamos a poner ahí uno, por ahí más o menos, más, imprimimos fíjense que pues yo podría poner aquí ID nomás, ID, y automáticamente NetBeans, y en este caso Java, sabe que estoy recurriendo al atributo de la clase, pero si ustedes quieren ser más estrictos con ustedes mismos, yo le puedo poner this.id, y es exactamente lo mismo, haciendo mención. Observen que el método mostrar estudiante accede al atributo de manera directa, el método, porque este método está siendo declarado en la misma clase. Les recuerdo que en Python yo tenía que ponerle el atributo self aquí para poder acceder a ese dato. Aquí en Java no es necesario hacer eso. Después vamos a poner, qué sé yo, source, apellidos, ¿ya? Más apellidos, con control space, yo accedo al completador de NetBeans, apellidos, nombres, después tendríamos la edad. ¿Qué otro dato teníamos? Nombre y la edad, nada más. Nombre, edad. Y ponemos edad. Ya. Acá automáticamente, ¿se acuerdan que en Python yo aquí tenía que poner str de edad?
o str de self de dat. ¿Por qué? Porque dat era un atributo de tipo entero. Acá no es necesario. Java automáticamente asume que esto es una concatenación. No necesito ponerle o transformar este dato a string. Lo hace de manera directa. Bien, con eso ya tenemos hecha la estructura de la clase. Sin ningún problema está listo. Automáticamente hecha. Ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a grabar. Si yo ejecuto esto, me va a decir Java, esto no es un método main. No es lo mismo. Al igual que Python, yo necesito crear un main para poder manipular el modelo de clase. No lo puedo llegar a hacer. Tiene que ser a través de un método main. Lo otro importante, les recuerdo que aquí a través de Bin creamos los famosos paquetes o carpetas. Un paquete es equivalente a una carpeta. Ya un paquete aquí que se llama ejemplo 1 estudiante, y fíjense que automáticamente NetBeans asume que esta clase estudiante pertenece a este paquete. Entonces, para yo poder ejecutar y manipular esto, tengo que crear un método main. Entonces aquí vamos a crear el método main. Vamos a ir ahí en ejemplo en el packet, botón derecho, new, una Java class. No se olviden. Vamos a crear una clase main o un método main para poder manipular la clase. Y aquí vamos a poner main. ¿Ya? Y le ponemos un finish y automáticamente, ¿qué es lo que hace el NetBeans? El NetBeans por defecto te crea, dentro del paquete, te crea una clase main. Vamos a crear acá, ojo, acuérdense que Python no crea una clase main, simplemente crea el main. Y el método main, Profe, dime, disculpe, ¿puede mostrarme de nuevo eso? No lo alcancé a ver, que justo estaba mirando aquí algo del trabajito que trabajo sí, los días aquí sábados. tú pinchas ahí el paquete, Profe, ¿sí? sí, Botón sí, derecho, new, ok, Java class. ya. Java class y Ah, te abre ese estamos creando paquete una y ahí nueva. le pones main. ¿Perdón? Creamos una nueva, ¿no es cierto? Una clase Sí, una nueva que le nueva clase, pusimos más. sí, una nueva clase. Y le pones main a la clase. Ya, gracias, ¿Ya? profe. Ya. Ahora, como es un método main, el método main tiene esta estructura. El public static void main, tabulador. Acuérdense que yo escribo PSVM, tabulador, y automáticamente crea el main. Con esto ya tenemos lista la clase correspondiente. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a esta clase? Esas son las cosas interesantes que yo puedo hacer. A ver, ¿cómo lo hacíamos en Python? Espero sus respuestas, chiquillos. ¿Cómo nos conectamos? Buenos días a los que se han conectado ahora a la clase. Tenemos 10 alumnos conectados, bienvenidos. Nora, José, Joel, Denis ya lo había saludado, Melanie también, a los demás chiquillos que están ahí lo había conectado. Pregunta, ¿cómo se comunica el Mind con la clase? ¿Se tiene que importar? ¿Se debe importar? En este caso ya no es necesario, Denise, porque ya ya ¿cómo se llama? Automáticamente, cuando creaste la clase, como lo creaste entre el paquete, asume que está aquí. Ya no necesito importar. Ah, ya. Existe No es una necesario. comunicación entonces. No, claro, la comunicación automáticamente es directa. Pero ¿cómo el método main se comunica con la clase? Eso lo tienen que recordar desde Python. Veamos, ¿cómo se hacía? Vamos. Wow, chiquillos, disco ¿Herencia? formateado. ¿Crear una ¿Ah? instancia? Joel, ¿qué dijiste? Sí, Sebastián, ¿qué dijiste tú primero? Perdón. ¿Por herencia era o no? No es herencia, no corre. Efectivamente, Joel, se crea una instancia. Efectivamente, tú debes crear una instancia. Ya, hay dos formas que tú puedes crear una instancia para comunicarte con la clase. ¿Ya? Yo les voy a enseñar las dos formas. Ya. La primera forma es que yo diga esto. Estudiante, me pone la clase estudiante, me aparece ese cuadrito con control space por si acaso en NetBeans. Y yo le puedo decir, te voy a crear una instancia, le voy a poner ST1. ST1 es mi instancia. ¿Y cómo declarar la instancia? Les recuerdo que Python hacía esto simplemente. Voy a dejar esto con comentario un ratito. Python hacía esto. Hacía estudiante, ¿se acuerdan? Estudiante EST igual y, perdón, disculpa, hacía esto.
ST estudiante. ¿Y qué ponía después? Los parámetros, ¿se acuerdan? Así lo hacíamos en Python. Ya si no se acuerdan, no importa, tranquilo. Estudiante y hacíamos eso en Python. Y poníamos aquí que le poníamos los parámetros. Parámetros. Ya, pero eso era en Python. En Python. Pero Java lo hace distinto. Primero declara la clase, después la instancia y la palabra mágica new. New, con eso él sabe que es new, estoy creando un objeto, en este caso una instancia, de tipo estudiante. Y le digo que es un new estudiante, ¿ya? Y observa que automáticamente me da la alternativa, me da dos alternativas, estudiante o estudiante con parámetro. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto en NetBeans? Porque yo he declarado dos tipos de constructores, uno con parámetros y uno sin parámetros. Si esto no estuviera, miren, lo vamos a borrar un poquito, lo vamos a dejar con comentarios. Si este constructor no estuviera, yo voy a grabar ahí, e hiciera aquí estudiante, control space, miren que me está marcando solamente el constructor con parámetros. Si fijaron que delante me marcó el otro, y es por eso, porque yo creé dos constructores, uno con y sin parámetros. Es decir, al igual que, ¿cómo se llama? Que control Z, perdón, al igual que Python, ¿cómo se llama? Cuando tú creas una instancia, él se comunica con el constructor. Y como yo tengo dos constructores, él me está preguntando con cuál constructor me voy a comunicar. Si ustedes observan, el primer constructor es sin parámetros, porque yo voy a crear la instancia y no necesito crear o mandarle parámetros. O me dice el segundo parámetro. Veamos, vamos a hacer el segundo parámetro por defecto. ¿Qué me está diciendo? El ID, por ejemplo, pongo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, el apellido, por ejemplo, poner aquí el señor Flores. Ya, poner Fabián. Fabián, y vamos a poner que tiene 25 años. Parece que lo dejé con poca edad ahí, don Fabián. ¿Ah? Ya, y 25 años, y no se olviden el famoso punto y coma. ¿Qué es lo que pasó ahí? Automáticamente se creó la instancia o el objeto o la variable tipo objeto st1, ¿ya? Y automáticamente esa instancia fue cargado con estos elementos que ustedes están viendo ahí. Estos elementos están ahí. ¿Ya? Por lo tanto, automáticamente con eso, con st1, yo puedo acceder a todos los métodos que tiene creado mi clase estudiante. Puedo acceder a los accesadores, puedo acceder a los mutadores y en particular este método. Y si yo quiero acceder a ese método, ¿qué es lo que hago? Pincho acá y le digo, ¿sabe qué? st1 punto y le digo mostrar datos. Me dice, perdón, mostrar estudiante. ¿Ya? Punto y coma y veamos lo que sucede. Automáticamente, ¿qué es lo que debería hacer? Me debería mostrar los datos en este caso de Fabián. Si ejecutamos el método main, le doy un run, le doy un run aquí, me va a aparecer, ¿ven? Ahí están los datos del señor de don Fabián, ¿ven? Ahí está. Fabián Flores, 25 años. Ya, 1, 2, 3, exacto. ¿Se entendió? Escucho sus preguntas, jóvenes. Sí, se entendió, profe. Necesito sus retroalimentación. Vamos, ¿qué dicen los demás? Sí, profe, quedó clarísimo. Sí, profe, lo mismo. Una consulta. Dime, Joel. Y si nosotros quisiéramos pedirle los datos al usuario, ¿cómo sería? También, sí, se da. Está bien. Lo que pasa es que la idea es que tú supuestamente en el modelo clase los datos los vas a capturar de una tabla o una base de datos, que ese es uno de los ejemplos que vamos a hacer al final del curso, de este taller. Efectivamente, yo tendría que hacer acá, agregar la instancia para pedirle los datos, sin ningún problema. Y yo creo la instancia, lo puedo hacer. Acuérdense Profe, acuérdate que en la parte 1 vimos cómo hacer lectura por consola. Efectivamente, tú puedes pedir los datos y crear la instancia, sin ningún problema. También se da la alternativa que haga esto.
Vamos a hacer un bill copy paste, ¿ya? Estudiante con ID 2. Vamos a crear un nuevo estudiante, el ID que sea 456. Vamos a poner aquí. Vamos a poner. A ver, ¿qué ponemos aquí ya? A ver. Ya vamos a poner cita Melanie. Ya vamos a poner aquí. Velázquez. Melanie. Y vamos a poner que tiene 24 años. Y observe que he creado otra instancia llamada ST2. Y vamos a crear aquí ST2 punto y le digo lo mismo. Mostrar estudiante. Por lo tanto, la primera vez me va a mostrar a Fabián y la segunda vez me va a mostrar a Melanie. Si lo ejecutamos, estamos bien, ahí están los datos. Fíjense que aquí me faltó un salto de línea, que eso se puede perfectamente solucionar con, aquí en el modelo clase, le puedo agregar aquí un \n, agrego un \n, y ya debería mostrarme los datos con un salto de línea. Lo ejecuto de nuevo, run file. Ven, ahí está, ya me saltó en línea y ya está, quedó más separado. ¿Cómo yo podría hacer, como dijo acá su compañero, que si yo quisiera hacer lectura por consola, recurro aquí a la clase Buffer Reader o a la clase Scanner, si ustedes quieren trabajar con la clase Scanner también lo pueden hacer, y con eso le pido los datos por consola y creo la instancia. Ahora, personalmente a mí no me gusta trabajar de esta manera los atributos de las instancias, porque te fijas, estoy creando instancia 1, 2, 3, 4, no es la idea de estar creando eso. ¿Cuál sería la forma más adecuada? No significa que que esta esté incorrecta, sino que a lo mejor la forma más óptima, según mi punto de vista. Que yo creo esto. Simplemente le digo aquí EST, estudiante, le digo estudiante y le digo simplemente EST, punto y coma. Observe que hasta ahí la clase es vacía, absolutamente vacía. Si yo le hago shout, que me muestre EST, veamos qué pasa. Yo le digo esto para que vean que es un objeto. Ven, run anyway me está marcando que hay un error, EST, porque me dice que es un objeto nulo. Lo que podría hacer yo aquí, me está diciendo, ¿ves? Que es un objeto nulo. Lo que puedo hacer aquí, le digo igual null. Igual null. Ahí a lo mejor simplemente me lo debería ejecutar. Veamos si me lo ejecuta. Sí, ¿ven? Null. Le digo un objeto nulo. Pero esto no tiene sentido que yo le cree un objeto nulo. O sea, en algún momento va a tener sentido esto que creemos objetos nulos, por si acaso, va a creer. Pero en este caso voy a omitir eso, no lo voy a crear nulo. ¿Y qué tendría que yo hacer? Yo ahí estoy recién declarando el objeto de tipo ST, pero todavía no lo he inicializado. ¿Y cómo lo puedo inicializar? Le digo esto, ST igual new. ¿Qué me permite hacer esto? Es un new estudiante. Vamos a poner a uno de ustedes. Es un new estudiante. A ver a quién coloco acá. Ya a Francisco, por ejemplo. Ya voy a poner aquí ese. Le digo el ID 12. Le digo acá 12. Ahí sí. Ahí sí. 12. Y le digo aquí Romero. Y le digo acá Joel. No, Francisco era. Francisco. Era Sí, profe. Francisco, y después vamos a poner a Denise. Y después vamos a poner a Denise órdenes, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Este es Francisco. Francisco, el que tiene 26 años, punto y coma. Vamos a mostrar los datos de Francisco. Vamos a hacer aquí st. Punto mostrar estudiante. ¿Ya? Y fíjense que el haber definido esto así me permite reinicializar el objeto. O fíjense que no necesito crear un nuevo objeto, ocupo el mismo, por el solo hecho de haberlo inicializado así. ¿Y qué es lo que me hace aquí? Le digo esto, estudiante, por ejemplo, aquí le digo órdenes, bueno, aquí el ID 23, qué sé yo, y Denise
Denise y bueno, que tiene 27 años. Y digo mostrar estudiante. ¿Cuál es la ventaja de haberlo hecho así? La ventaja que ocupo una sola vez el objeto. En cambio aquí me evito estar creando el objeto 1, objeto 2, objeto 3. Aquí lo definí una sola vez y ¿qué hago? Lo reinicializo el objeto las veces que yo quiera. Esto es un poquito más efectivo que el otro. Hagan cuenta, supongo que estoy leyendo una tabla con 40 registros, no voy a crear 40 objetos distintos. Creo uno solo y lo voy reinicializando el objeto. Esa es la idea. Si observan esto, digo aquí RAM, lo ejecuto, ya me muestra los datos de Francisco y los datos de Neis. ¿Ven? ¿Y cuál fue la ventaja de esto? Que, ¿cómo se llama? Ocupé un solo objeto. También la otra forma de hacerlo, manteniendo esta estructura, que si ustedes quieren, slash asterisco slash, voy a dejar esto con comentario, ¿ya? Slash asterisco, todos esos comentarios. ¿Cómo creen ustedes que podría yo inicializar el objeto? ¿Cuál sería otra forma de hacerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la otra forma de inicializar el objeto? ¿Qué creen ustedes? Escucho sus comentarios. ¿Cómo lo podría hacer? Les muestro la pantalla. ¿Cómo yo podría? Otra forma. Aquí lo estoy haciendo a través de el new. ¿Ya? Del new. Pero ¿cuál sería otra forma de hacerlo? Que si yo quisiera inicializar o el objeto, ¿cómo creen ustedes? ¿Por medio de un método o no? ¿Por qué método sería? Un método llamado, no sé, digo, asignar valores. ¿Ya? ¿Y no están creados esos métodos? No, Sí, ya pues están están haciendo. creados. Están Sí, sí, creados, sí. son los setters. ¿Qué hace el setter? Permite cambiar en tiempo y ejecución el objetivo. ¿Ya? Aquí va a ocurrir algo súper simpático. Miren una cosa importante. Fíjense que el objeto está declarado, pero no está inicializado. Si yo le digo aquí punto, y voy, a ver, no sé si me lo va a dejar hacer, ¿ah? Digo set, y le digo 1, 2, 3, ¿ya? Miren lo que me está reclamando. Miren, ¿qué me está reclamando? Variable no ha sido. ¿Me alcanzan a ver el Sí. mensaje? Sí, que no estaba inicializado. No está inicializado. En eso Java es súper estricto, queridas chiquillas y queridos chiquillos. Es muy estricto en esa parte lo que es inicializar el objeto. Es súpermente complicado. Entonces, aquí una de las formas que te permite manejar esto es la ventaja de crear un constructor sin parámetros. Entonces, yo voy a crear ese objeto y le digo esto, es igual a un new estudiante, ¿ya? New estudiante. Y voy a recorrer al constructor sin parámetros. Fíjense que automáticamente dejó de reclamar. Fíjense que estoy declarando un objeto nulo, porque estoy accediendo al constructor sin parámetros. Y a través de los mutadores que tiene la clase, les voy a asignar los valores iniciales. Por ejemplo, voy a recurrir a los apellidos. Ya, apellido, por ejemplo, Valdebenito, punto y coma, ya, perdón, disculpen, set apellido. Ahí sí. st.set nombres, por ejemplo, Nora, st set era edad, luego que si yo tiene 28, y ¿cuál es la diferencia con lo anterior? Que a través de los mutadores, ¿cómo se llama? De la clase estudiante que están aquí definidos, todos los mutadores, set apellido, set nombre, estoy, ¿cómo se llama? Manipulando los datos de la clase. Miren qué interesante eso. O dándole los valores iniciales. Entonces, ¿qué hago? Puedo acceder, ¿cómo se llama acá? Acceder a la clase. En este caso es este estudiante y en este caso que debería mostrarme los datos de Nora. Si yo lo ejecuto, ven, ahí están los datos de Nora.
Esa es otra forma que tú puedes trabajar el objeto. Es decir, creas una instancia y vas creando instancias y vas manipulando los datos, ¿ya? Creas una instancia única, ¿cómo se llama? Y la vas reinicializando, ¿ya? O su efecto creas a través de un objeto. O sea que voy a hacer esto para que no se confundan. Voy a dejar esto acá, ahí, y esto que está aquí lo voy a poner acá, para que no se confundan que fue definido así nomás. Ya, para que vean que esa es la forma, que son formas distintas de trabajar el objeto. Esas son las tres formas que yo tengo. Otra cosa importante, no sé si se recuerdan ustedes que en Python si yo desde el main llamaba al atributo de la clase me lo podía mostrar directamente, pero si yo hago esto, por ejemplo, quiero mostrar en el main el contenido del atributo. Del atributo, por ejemplo, quiero mostrar el apellido, por ejemplo, el apellido que tiene. Ustedes podrían pensar que es st.apellidos, ¿ya? Apellidos. Ya, si hago eso, y fíjense lo que hace NetBeans, automáticamente me dice esto. Me dice, miren lo que dice. Apellido es un, ¿qué dice? Privado. Es privado. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen? ¿Qué creen ustedes que está pasando? Esto es importante para que lo tengan bien claro ese concepto, chiquillos, chiquillas. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Tal vez como se inicializó en esta clase, se privatizó como dentro de este y no puede ir para afuera. Por ahí va la idea, por ahí va la idea, Sebastián. ¿Qué dicen los demás? Las demás, vamos, contesten, ven, tírense a la piscina, chiquillos, vamos, vamos, vamos. ¿Tendría que ocupar un mutador para poder verlo? Al revés, no el mutador de Melanie. Ah, ya. ¿Qué es lo otro, lo contrario al El mutador? return. El accesador, Return. Ah, el ya. accesador, el getter, ¿ya? Mm. Claro, la única forma que yo podría, ¿cómo se llama?, acceder al atributo desde el main es recurriendo al mutador. Entonces yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no puedo hacer? Porque el atributo fue definido privado. Está definido privado aquí, ¿ven? Está definido privado. Si yo no lo hubiese definido privado, miren lo que pasa. Si yo no lo defino privado, estoy ¿Cómo se eliminando el funciona? privado, ¿ya? Miren lo que pasa acá. Debería mostrarme, ¿ves? Ya Se me iba deja también. marcar error. ¿Ven que deja marcar error? Automáticamente. Pero ¿qué Entonces tienes que pasa? ponerle qué apellido, profe, ahí, para que... Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Tú lo has dicho. Efectivamente, aquí entonces en el caso tengo que recurrir al método getter. Digo st.get apellidos. Y acuérdense que es un método. Y ahí sí me permite mostrar el apellido. Si yo lo ejecuto, ¿ya? ¿Ven? Ahí me puso mal de Benito. Me permitió hacer ese detalle. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Las demás, por favor, esto es importantísimo porque en ese sentido Python, o sea, perdón, Java defiende el concepto o el principio de encapsulamiento de las variables, por si acaso. Entonces es importante que lo tengan muy en claro eso, chiquillos, si no se les va a confundir lo que es la parte conceptual, que eso es lo más importante. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. Preguntas hasta ahí. Soy todo oídos, chiquillos. Pregunten, déjenme pasar en el chat las preguntas y yo las atiendo. Profe, ¿solamente hay público y privado? ¿No hay protegidos? Sí, hay también variables protected, pero las más usadas son las públicas y privadas, Melanie. Ya. ¿Ya? O sea, tú puedes crear un atributo protected, no hay ningún problema en ese sentido. Y también tiene una estructura especial, pero los más usados son privado y público. ¿Ya? El atributo protected que te permite, ¿cómo se llama? Cuando tú estás haciendo herencia, te permite manejarlo directamente. Esa es la idea, la utilidad. Pero personalmente yo ocupo muy poco el atributo protected. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Vamos a ver ahora un ejemplo de dependencia. Vamos a ver aquí el tiro, un ejemplo de dependencia. Denme un segundo, chiquillos. Vamos a ver aquí lo que es dependencia, que no es lo mismo que herencia. Por favor, chiquillos, no es lo mismo. ¿Ya? Vamos a aclarar.
Miren, vamos a compartir nuevamente pantalla. Ya. A ver si más o menos tengo la idea de esto para que ustedes la manejen. Voy a abrir el... No, no lo voy a abrir. A ver, ¿qué es la dependencia? Vamos a cerrar aquí, cerrar ahí y vamos a crear un nuevo paquete aquí. Con derecho, new, un Java packet y le vamos a poner ejemplo 2, dependencia. A ver, ¿se acuerdan un poquito lo que es la dependencia? ¿Algo? ¿Se acuerdan algo lo que es la dependencia? ¿Están viendo ingeniería de software o no todavía? Profesor, si tenemos ingeniería de software. ¿Sí? ¿No han visto diagrama de caso uso, dependencia, agregación, composición, herencia, esas cosas? ¿No lo han visto? Todavía no, si no me equivoco. Los demás, parece que estoy hablando de chino. ¿Eh? Bien, les cuento un poquito lo que es la dependencia. La dependencia es la capacidad que te da el lenguaje, la orientación a objetos, de definir un atributo tipo instancia. ¿Qué significa un atributo tipo instancia? Que tú eres capaz, ¿cómo se llama? De manipular, ¿cómo se llama? Los datos de la otra clase a través de esa instancia. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Miren, supongamos que tenemos este ejemplo. Vamos a declarar una clase llamada fecha, en alusión a la fecha de ingreso, fecha de nacimiento, cualquier fecha que ustedes quieran manejar dentro, fecha de ingreso de un contrato de trabajo, fecha que sea otra celebración de matrimonios, de emparejamiento, lo que sea que sea una fecha de cualquier tipo de fecha importante dentro que tú tengas considerado. Ya, si yo hago esto, vamos a crear la clase fecha, ya, la clase fecha, vamos a, fíjense que automáticamente cuando tú creas la dependencia, automáticamente él te crea el paquete. ¿Por qué? Porque yo lo creé dentro de ese paquete. Entonces vamos a crear tres atributos. Vamos a poner aquí private, int, día, en opción al día, ya, el mes y el año. Vamos a hacer un bill copy pasta aquí, ¿eh? Ese que se taparon los ojos ustedes, ¿cierto? y el año. Donde está el mes y el año. Ojo, también puedo hacer esto, ¿eh? Por si acaso. Private int dd, aa. Y te declara automáticamente los tres atributos de tipo entero. Al tiro, automáticamente. Lo puedes hacer así o por separado. Tú decides cómo hacerlo. Ya. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Escucho sus comentarios. ¿Qué acabo de hacerle a la clase? ¿Qué he hecho en la clase? ¿Aló? Declaro los atributos. Declaré los atributos. ¿Qué dicen los demás? Los atributos privados, ¿no? Que sean privados. Declaré los atributos de la clase, que en este caso son los atributos de tipo privado, que son día, mes y año, ¿cierto? Declaré esos atributos. Perfecto, extraordinario. Ya, declaré los atributos. No se olviden que siempre estructura una clase. Primero son los atributos. 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 Ya hemos definido. Y la sugerencia siempre, con derecho, insertamos código, el constructor, un constructor con parámetros, le digo acá, seleccionémelos todos, genera el constructor con parámetros y también, si es necesario y prudente, el constructor también sin parámetros. No marcamos ninguno y le ponemos el constructor sin parámetros. Hecho eso, después por norma, los getter, ojo, te permite también crear los getter y setter juntos, ¿no? Pero si tú gustas, puedes crear primero los getter y después puedes crear los setter. Insertar código y los setter. Ya seleccionamos todo y los setter. Listo, está listo la estructura de clase. Fíjense, siempre atributos, después vienen los constructores. Este es el constructor con parámetros,
parámetros, y el que está aquí abajito es el constructor sin parámetros. Sin parámetros, después vienen los getter, o accesadores, y después vienen lo que son los setters o mutadores. Y con eso está listo de construir el elemento. Y obviamente si yo quiero visualizar los atributos de la clase o los contenidos, obligatoriamente estoy obligado a crearle un método. Pero vamos a crear un método, en vez, la otra vez hicimos un método void, vamos a crear un método, un public string, que se llama mostrar fecha. Que me muestre la fecha. Abro llave, quiero mostrar la fecha. El método no es void. ¿Qué significa? Les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿qué significa? El método no es void. ¿Qué significa eso? Que devuelve resultados, valores. Tiene que devolver un valor. ¿Qué valor tiene que devolver? Una concatenación. El método está definido string. Por tanto, esto me debe devolver un string. Si el método me devuelve, si yo le coloco entero, me debe devolver un entero, etcétera. Entonces, en este caso, le vamos a decir que me retorne, return, que me retorne el día, el mes y el año. Más A. O sea, si yo le mando los datos día, mes, año, lo que sea, automáticamente él va a entender que me va a devolver, por ejemplo, la fecha hoy día, me va a devolver 09/09 del 2023. Eso es lo que debería ser por defecto. ¿Ya? Eso. Perfecto. Estamos bien ahí. Maravilloso. Maravillados con esto. Y vamos ahora a la siguiente. Ya está definida la primera clase. Ya, ahora vamos a crear otra clase. Vamos a crear una clase llamada estudiante. Con los mismos datos anteriores. Botón derecho, New, Java Class. Vamos a crear la clase estudiante. Estudiante. Ahí está la clase estudiante. Y vamos a copiar los datos anteriores. Solamente los datos. ¿Eh? Son los datos. Estos. Esos datos, control C. Y los vamos a pegar acá. Control V. Ahí están los datos con el ID, etcétera. Y esta clase la vamos a cerrar. Ya. Pero además de eso, quiero yo manejar un dato adicional. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cómo fue la pregunta? Quiero manejar un dato adicional. ¿Cuál dato adicional creen ustedes que yo quiero manejar? ¿La fecha? La fecha, pues chiquillo. ¿Está definida la fecha aquí? No, profesor. No. No. Se ve que no, ya. Alternativa 1. ¿Puedo importar o no? Que yo declare, pesco todos estos atributos y los declaro aquí. ¿Le encuentran sentido a eso? No. No, pues, no tiene sentido. Para eso existe la dependencia. ¿Qué significa? Que la clase estudiante va a declarar una instancia o una variable de tipo fecha, una variable objeto de tipo fecha, con la cual se va a comunicar. Ya, fíjense que aquí la variable es entera, string entera. Private, pregunta, ¿de qué tipo es la variable que debe definir? String. ¿String? Sí. La fecha del string, ¿no? La fecha del string, ¿ya? ¿Están todos de acuerdo y todas de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya, la respuesta es no. La respuesta es no. La estudiante necesita comunicarse con la clase fecha. Y por lo tanto, si yo quiero crear una dependencia, le tengo que decir esto. Fecha. ¿Qué es fecha? Es el nombre de la clase. Nombre de la clase, fecha. Ah, Y le digo acá, fecha. ¿Ya?
Ojo, le voy a poner un comentario aquí. Fecha, fecha con mayúscula, mayúscula es la clase, ¿ya? Fecha con minúscula es la instancia. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? Por favor, eso es súper importante que lo tengan claro. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Los demás, por favor, necesito importante que lo tengan claro. Cuéntenme, por favor. Sí, profe. ¿Sí? Los demás, todo ok. Conténtenme el chat por último si no Sí, quieren sí. hablar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Aquí yo estoy declarando un Lo dentro de que la hacía con clase. ¿Perdón? era como lo que hacía con el self cuando lo llamaba independencia. Exactamente, es lo mismo, exactamente lo mismo. La diferencia es que Java lo trabaja así, pero la idea es la misma, exacto. ¿Cómo hubiéramos hecho esto en Python? Cell.fecha igual fecha. Y fecha es un parámetro. Así es simple. La única diferencia es que aquí fecha, fíjense que ya que estamos creando un atributo que no es entero, no es string, no es boolean, no es doble, no es float, no es nada. Es un atributo de tipo instancia, de tipo fecha. Es un atributo tipo variable. Donde con el atributo fecha, ¿qué significa eso? Él se va a poder comunicar con la clase fecha, con ese atributo. Entonces la pregunta es, ¿qué vendría ahora? Ojo, esto es un objeto, es un object, no se olviden ese detalle. ¿Qué viene ahora? Segunda instancia de la clase estudiante, ¿qué viene? La constructora. Los constructores, efectivamente. Insertar siempre constructores. Los constructores, el constructor con parámetros, ahí está. Fíjense que me creó un atributo tipo fecha de parámetro. Fíjense, es tipo fecha. Y el constructor sin parámetros, podemos crearlo al tiro. Insertar code, constructor sin parámetros. Ahí está. Y los getter y setter. Fíjense, vamos a crear junto ahora los getter y setter y lo hace solito. ¿Qué es la diferencia? Que primero me crea el get ID, set ID, get apellido, pero lo mismo, el orden es exactamente lo mismo. Maravilloso, maravilloso, está listo, ¿ya? Pero ahora vamos a recurrir para mostrar los datos de esto. ¿Se acuerdan que aquí habíamos hecho la clase de mostrar datos? Por razones de tiempo, la voy a copiar la clase nomás, que está aquí. Control C, Control V. Vamos a copiar aquí la clase. Ahí está, perdón, el método, disculpen. El método mostrar estudiante, que lo trajimos de la clase anterior. Pero me falta un dato aquí, ¿no? El de fecha, ¿no? Me falta la fecha. ¿Estoy bien, no? Sí, profe. Falta la fecha. ¿Tan claros todos que falta la fecha? Pregunta, ¿cómo muestro la fecha? Ya, ustedes me dirán, fácil, profe. Le hacemos un sort, ¿ya? Un sort y vamos a mostrar la fecha. Maravilloso, fecha. Ya, pregunta, ¿cómo accedo a la fecha? Quiero mostrar la fecha, quiero que me muestre, por ejemplo, 20 del 08 del 40 de 1960. O 20 de abril, ¿cierto? Una fecha importante en el mundo informático. ¿Get fecha ¿Qué es fecha? o set fecha? No sé. Les pregunto, por eso usted. Analicemos la clase fecha. Se puede colocar, ¿no? La clase fecha tiene un método que se Sí, llama puede ser ¿cuánto? get o set, depende. Tiene un método llamado mostrar fecha, ¿no? Sí. Sí, tiene un método mostrar fecha, exacto. Entonces yo recurro al método mostrar fecha. Pero ¿le puedo poner mostrar fecha acá? No. No puedo hacer eso. Es más, me va a reclamar. ¿Ve que me está reclamando? ¿Por qué? Porque me estoy saltando la instancia. Él creó una instancia llamada fecha. Entonces, para yo poder mostrar la fecha, estoy obligado a decirle aquí primero qué cosa. El método, Fecha, ¿no? fecha punto mostrar fecha. Fíjense importante. Aquí tiene un atributo de tipo fecha.
fecha con minúscula es el atributo o la instancia, el atributo tipo objeto, con la cual la clase estudiante se va a comunicar con fecha. Y en fecha va a recurrir o llamar este método que me está devolviendo la fecha. Claro. Entonces, automáticamente yo al poner acá fecha, punto, mostrar fecha, automáticamente él está llamando a esta instancia o a este método. ¿Se entendió, chiquillos? Lo escucho con sus comentarios. Háganme los comentarios y las preguntas, por favor. Es sumamente importante eso. Les repito, la clase estudiante está a través de la instancia fecha que está declarada dentro de acá, a través de la clase, está llamando al método mostrar fecha que le trae la fecha. ¿De acuerdo? En el fondo, con esa manera se está comunicando con la otra clase, ¿no? La de fecha. Exactamente. A través de fecha se está comunicando a otra clase y a través con esa instancia está llamando a ese método. A ese método, claro. ¿Es claro? Necesito sus comentarios, chiquillas, chiquillos. Vamos, ¿es claro eso? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Los demás? Sí, sí, perfecto. Es importante eso porque eso es fundamental con lo que es manejar esto. Si no, olvídense, se les va a generar un tremendo cagüín ahí. Ya. Hecho eso, ahora viene el otro desafío. Fíjense, está creada la clase fecha, está creada la clase estudiante y estudiante está haciendo dependencia hacia fecha. ¿Ya? Estudiante depende de fecha a través de esa instancia. ¿Qué me estaría faltando acá, chiquillos, chiquillas, para poder manipular estas dos clases? Main, ¿no? ¿Ah? El main, ¿no? Crear el main. El main siempre, no se olviden nunca, es exacto. Igual que en Python, exactamente igual. La clase es una esclava, es un inerte, si él no funciona si no tiene el main. Entonces vamos a crear el main. New Java Class y vamos a crear el main. Creamos el main. Perfecto. Vamos a crear el main y vamos a mostrar aquí y vamos a hacer ahí. Perfecto. Ahí está el main. ¿Ven? Está creado. Fue todo dentro del mismo bucket. Entonces le hacemos public tipo y main. Ahí tenemos. Y aquí sí que viene un desafío interesante. Esto sí que es interesante. Súper interesante. Vamos a crear una clase estudiante. 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 Vamos a ponerle EST es igual. No, hasta ahí nomás. Y ahora vamos a declarar esto. Por favor, pongan mucha atención a lo que voy a hacer aquí. Estudiante. Estudiante. Y abro llave. Y. Perdón. Faltó el new. Disculpen. El new estudiante. Ahí está. Estudiante. Y miren lo que pasa aquí. Pero aquí tengo un problema. Fíjense lo que está pasando aquí. Dice, voy a recurrir al constructor con parámetros. Miren lo que sale ahí. ¿Lo alcanzan a ver? El constructor con parámetros está pidiendo un entero, un string, un entero. ¿Y qué me está pidiendo aquí? La clase fecha. O sea, una instancia tipo fecha. Entonces, si yo presiono el segundo atributo, ya, 1, 2, 3, ahí está, perfecto. 1, 3, vamos a poner un apellido, vamos a recurrir de nuevo al señor Flores. Ya, le digo acá, vamos a poner aquí Fabián. Ya, y la edad aquí, 25, y fecha. ¿Cómo lleno esta instancia? Aquí recién le puse 1, 2, 3 porque era entero. Aquí el apellido porque era string. El nombre porque era string. La edad porque era string. Perdón, entera. Pero aquí tengo fecha. ¿Y fecha qué era? ¿Una instancia? Es una instancia. Exacto. Entonces, debo crear la instancia. ¿Y cómo se crea una instancia en Java? ¿Cómo se crea una instancia? Con new fecha, ¿no? Con new. Entonces le tengo que poner aquí new fecha. Y
declaro el constructor. Y por ejemplo, voy a poner acá día 12 de mayo de 1995, por ejemplo. Fíjense, new fecha. Y fíjense la maravilla de esto, de lo que es la dependencia. Si ahora yo le digo st punto y le digo ahora mostrar estudiante. Mostrar estudiante. Si yo ejecuto esto, run, los estudiantes, miren. Trajo todo. Sí, todas las fechitas. Maravilloso, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? ¿Cómo está tan? Y ese new se crearía si hay varias clases creadas igual, ¿no es cierto? Por la misma forma. ¿Cómo así, Fabián? Por ejemplo, ahí donde new fecha, si hubiéramos creado por ejemplo, otra clase que incluyera otra cosa. Siempre se van agregando así para que los vaya llamando, ¿no es cierto? Exactamente, sí, exacto. Tú vas creando la dependencia. Inclusive fecha puede tener dependencia hacia otra clase, las puedes tener separadas por día, mes y año, por ejemplo, si quieres. Claro. ¿Ya? Inclusive aquí pues, tienes la clase edad, por ejemplo, si quieres hacer una relación a dependencia o una nota. Todo ese tipo de cosas lo puedes hacer sin un mayor problema. Pero esta es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es esta. ¿Cuál es la otra forma? ¿Se acuerdan que lo hicimos delante? Vamos a ver Entonces se puede aquí. asignar a un valor u otra instancia llamada fecha antes. Y después Efectivamente, asignarlo. yo podría hacer esto. Vamos aquí vamos a tener, vamos a poner aquí forma 1, ¿ya? Para que lo vayan indicando. Podría hacer otra forma también. Forma 2. Forma 2. Otra manera de hacer lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo esto, estudiante, ¿ya? ST lo mismo, digo estudiante ST, el problema, y declaro que si yo un atributo, por ejemplo, es un new estudiante y declaro y recurro al constructor sin parámetro. Automáticamente en ese momento la instancia ST es nula. Es nula en ese momento. Veamos, confirmemos eso si realmente es nula. Debería ser nula. Debería ser, veamos, a lo mejor puede ser que estoy hablando de más, chiquillos. Veamos si lo creo así nulo. Veamos si lo hizo nulo. Debería ser. De un estudiante, ¿ya? Build, ejemplo, ¿viste? Me creó el objeto. ¿Se acuerdan que cuando imprimíamos una instancia en Python me mostraba una dirección? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Cuando hacía una dirección te mostraba que era La parte de una memoria, clase. ¿no? Sí, un área de memoria. Esto es un área de memoria donde está guardado, almacenado ese objeto. Claro que esto no es la forma ideal de hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la otra forma? ¿Cuál era la otra forma? ¿Qué creen ustedes? La otra forma que yo haga esto, recurra, ¿cómo se llama? A los setters. Set, por ejemplo, set ID, le diga aquí si yo, voy a poner acá 111, st.set, st.set, apellidos, que si yo acá, a ver, ¿quién tengo aquí dentro del suplemento que están acá? ¿Quién tengo acá? Tengo ya a don Joel Araya, ya. Bueno, a don Joel Araya, ya. Araya, st.set, nombres, set nombres, comilla que le coloco aquí Joel, vamos a poner acá que sea st.set, edad, creo que tiene 28 años, y cómo creó la instancia fecha, set, ¿qué cosa? Fecha, ¿qué más? ¿Qué le hago? Estoy recurriendo al mutador de la fecha, pero eso recibe un objeto de tipo fecha. ¿Y qué tendría que ponerle ahí? Los atributos. ¿Ya? ¿Y cómo? Es una instancia. Tengo que crear la Fecha, instancia. igual. ¿Cómo se crea? Un New, new. pues. Unión New. fecha. Sí. New fecha, exactamente. New fecha. Y le cambio otra fecha. Que si yo le coloco el 24 del 08 de 2408.
24 del 8 del año 2000. Ya, y ahí estoy creando la fecha. Y si yo muestro los datos, ya, muestro los datos, le digo sí, mostrar estudiantes, ya debería mostrarme a don Joel Araya. Yo lo ejecuto, ya, ahí está, ¿ves? Joel Araya, con los datos 24 del 8. Esa es otra forma de manipular el objeto. La otra forma también es y totalmente válida, es esto, asterisco slash, que yo haga esto. Que primeramente en el main, vamos a poner aquí forma 3, yo le dijera acá, creo una instancia tipo fecha. Por ejemplo, le digo fecha, fecha, fecha. Ojo, la variable fecha es la misma que está acá. ¿Esa? ¿Cuál, profesor? Le estaba haciendo pregunta. La variable fecha que estoy creando en este momento en el main, esa variable fecha de tipo fecha, ¿es la misma que está en la clase? No. No, porque están en ámbitos distintos. Acuérdense que una variable nace y muere dentro de un método, dentro de una clase. No se olvide ese detalle. Entonces esa variable es distinta. Pero para que no se confunda, le voy a poner fec nomás, ¿ya? Fec es igual, es un new fecha, y voy a crear el constructor. Va a tener, qué sé yo, el día 17 del mes 12 del año 1990. Estoy inventando una fecha. ¿Qué hago ahora? Puedo hacer esto. Miren, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar y pegar acá. Creo estudiante, pero en vez de poner aquí al final, hacer el new aquí, ¿qué le digo? Fec. Fec. Y automáticamente se traspasa la fecha. Lo hace solito. Ustedes ni siquiera se mueven de su escritorio. ¿Ya? Y observen lo que pasa. Si yo ejecuto, me va a mostrar nuevamente los datos de Fabián. ¿Ya? Pues ahí está. Me mostró los datos de Fabián. Por lo tanto, para trabajar la dependencia, en resumen, ¿qué es lo que tienen que tener claro con el tema de la dependencia? Uno, ya declaran la clase la que va a tener la dependencia. Primero, siempre va a declarar esta clase primero. Fecha, está declarada la clase, no hay problema. Y dentro de la segunda clase, la que va a ser la dependencia, declaran el atributo de tipo clase, de tipo, en este caso, de tipo fecha. ¿Ya? Y para después acceder o manipular esta dependencia, tú en el main tienes tres formas. La forma 1 es declarando al tiro el new cuando te comunicas con el constructor, hacerlo a través de los mutadores, también es otra alternativa, o la segunda es creando y primeramente una instancia dentro del main y esa instancia del main le traspasas en la instancia, en este caso FEC, hacia la clase estudiante. Cualquiera de las tres formas es válida. Ustedes deciden en ese aspecto. Cuéntenme. Muy complejo. Soy todo oído. ¿Te puedes dejar también para ver lo último? Sí, ¿Cómo lo dame escribí? un cachito. Sí, por supuesto. Dame un cachito, por favor. Ya, dame un cachito. Dame un cachito. Ya. Te comparto el tiro pantalla, ¿no? Ya, ahí está, estimado. ¿Eso? ¿Esto? Sí, profe, eso mismo. Ya. Alguien me habló. A ver, parece que hay alguien conectado. Para no cambiar de pantalla voy a abrir de mi celular, voy a abrir ¿cómo se llama? El account mail. No solamente tengo una pregunta. Bien, bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
Pregunto, ¿cómo vamos? Profe, ahí en la forma 3 es porque define primero la variable fecha, ¿no es cierto? Con fecha y después que lo llama de esa manera, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Exacto. O sea, se crea de forma independiente la variable fecha. No lo asigno de manera directa, como aquí. Claro. No se me afirma de manera directa. Cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya. Vamos a hacer un ejercicio, pero eso lo van a hacer ustedes. Yo voy a confiar que ustedes lo van a hacer. ¿Ya? Lo vamos a hacer 10 minutitos, vamos a hacer un ejercicio. Que me van a crear 3 clases. ¿Ya? Vamos a hacer acá, se está viendo pantalla, ¿sí? Vamos a crear un nuevo ejercicio. Vamos a crear un packet primero, que se llama ejemplo 3. Para que vayan soltando la mano, vamos a poner ejercicio con dependencia. Ejercicio con dependencia, ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear 3 clases, pero eso las van a crear ustedes. Ya, vamos a ver un new Java class, vamos a crear el main, obviamente. Vamos a crear una clase trabajador. O persona puede ser mejor, persona. Y vamos a crear una clase sueldo. Una clase sueldo. Una clase sueldo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Ya? La clase sueldo va a tener los siguientes atributos, para que vayan soltando la mano. Aquí vamos a definir el atributo sueldo base, bono de producción puede ser, ¿ya? Y otro atributo que puede ser el incentivo. Incentivo, qué sé yo, o puede ser no, comisión, puede ser mejor, ¿ya? Comisión. Bono producción, comisión, lo que quieran. Entonces, 3 atributos, muy simple, ¿ya? Ya, entonces van a crear los típicos, los atributos, constructores, getter, etcétera. Vamos a vamos a poner aquí crear atributos, constructores, getter, setter y un método que muestre los sueldos o los haberes, llamémoslo así, los haberes y el total. Ojo, la variable total no es un atributo de la clase. Es una variable independiente. No es necesaria esa variable definida como atributo de la clase. Por ejemplo, si yo tengo acá 500 pesos, sueldo base, 500, tuve un bono de 100.000 pesos y tuve una comisión, me gané 200.000 pesos en comisiones, el total, ¿cuándo será? 800.000 pesos. ¿Me siguen? Esa variable total, que va a totalizar los valores, no necesita, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ser definida como atributo de la clase. Ya. Después, en la clase persona, vamos a definir los siguientes atributos. El típico ID de la persona, los apellidos, los nombres y una instancia. ¿De qué creen ustedes? ¿De tipo qué? ¿Qué ¿Sueldo? sería? De tipo sueldo. Para que la clase persona se pueda comunicar con sueldo. Y por último, el main. ¿Qué haríamos en el main, chiquillos, chiquillas? ¿Qué tendríamos que hacer en el main? ¿Qué deberíamos hacer en el main? Main. Manipular el modelo de clase. Ya, ¿le parece? Yo creo que son unos 10 minutitos, entonces vamos a aprovechar el break. Voy a detener la grabación. Vamos a aprovechar el break. Les voy a dejar la imagen para que la tengan ustedes, ¿ya? Voy a dejar las 3 imágenes para que sepan lo que tienen que hacer, ¿ya?
Vamos a colocar control. Vamos a tirar acá. Vale. Ya, y la voy a tirar acá. Y ahí está la primera imagen. Ya, ahí está la primera imagen. Vamos con la segunda imagen. Ustedes no la están viendo, que la estoy copiando, pero eso es lo que estoy haciendo. La segunda imagen y el main que ustedes saben de qué se trata, ¿ya? Más el main que manipule el modelo de clase. Ya, el modelo de clase. Bien, vamos a detener la grabación por 10 minutos y vamos a tomar un break de 10 minutos y más 10 minutos para que ustedes, ¿cómo se llama?, puedan hacer el ejercicio. Con 10 minutos además deberían por lo menos tenerlo avanzado o a lo menos tener definido lo que son las estructuras de los atributos. ¿Ya? Con ese ejemplo. Guíense por el anterior ejercicio para que lo tengan. Bueno, ¿ya? Profe, en persona necesitamos... En persona, la clase persona, ahí está. En persona, ahí está. Está definido ahí. ¿Lo ves? ¿Lo alcanzaste? Ah, perfecto, no hay problema, Melanie. Ya. Entonces detengo la grabación y retomamos la clase a las 10:30. ¿Les parece? 10 minutos de break, más 10 minutos para que hagan el ejercicio, ya, para que practiquen. Esa es la idea. Entonces retomamos a las 10:30 la clase, chiquillos. Bien, así pueden aprovechar de ir a tomarse un café, que se ir al baño, que sé yo, cualquier otra cosa que tengan que hacer. 10:30 retomamos, chiquillos. Voy a detener la grabación, eso sí, ¿eh? Y la retomamos después. ¿Ya? Detener la grabación.